Estamos de vuelta, esto es Paraguay Noticias en la edición de la siesta. En la segunda parte ya recibimos a nuestra siguiente invitada de este segmento. Estamos en la compañía de la fiscala delegada Liliana Sayas Ullari, de la Unidad Especializada de Violencia Familiar del Ministerio Público. Fiscala, qué gusto tenerla con nosotros hoy acá. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por hablar de un tema tan pertinente y tan urgente que tiene que conocer nuestra sociedad, que es la violencia contra las mujeres. Y en realidad hay muchos calificativos que podemos ponerle a esta conversación que vamos a tener, ¿verdad? Desde lo importante hasta lo urgente, como usted ya bien lo decía. Hoy nos ha venido con un material que es importantísimo mencionar, comentar, y lo vamos a tratar de desglosar un poquito por lo menos. Esto lo estamos haciendo en vísperas de lo que va a ser el 25 de noviembre, una fecha por demás importante, ¿verdad?, en lo que se refiere a toda esta lucha, fiscala. Asimismo, el 25 de noviembre recordamos históricamente lo que fue la muerte violenta de 3 hermanas, las Mirabal, en el año 1960 en manos del dictador Trujillo en República Dominicana, y a partir de esa ejecución ellas fueron muertas a golpes, ¿verdad?, ejecutadas cuando iban a visitar a sus esposos que estaban privados de libertad por orden de este dictador. Se las recuerda especialmente, ¿verdad?, como el día de la lucha contra toda forma de violencia a las mujeres. Entonces el 25N realmente es a nivel mundial el recuerdo que se hace, y es una fecha indicada no para celebrar, sino para rememorar la lucha que desde lo particular hasta lo institucional y la sociedad civil misma hace para resaltar esa violencia a las cuales son víctimas las mujeres. Fiscala, por favor, cuéntenos qué es lo que yo tengo en la mano. Acá veo que dice ley número 5.777. Acá la tengo que dar vuelta para leer. Dice de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Asimismo, esta ley fue sancionada en diciembre del 2016 y empezó a tener vigencia un año después. Responde a una política pública convocada por el órgano rector, que es el Ministerio de la Mujer, como órgano rector de las políticas públicas que tienen que ver con la prevención, ¿verdad?, y toda otra, cualquier otro tipo de programa que tenga que ver con la prevención y toda forma de violencia contra las mujeres. En esta ley integral lo que se pretende es visibilizar este problema de lo cual sufrimos todas las mujeres en distintas formas, no solamente en el ámbito familiar como originalmente estaba previsto, sino hablamos también de una violencia estructural y una violencia inclusive institucional, cuando las mujeres víctimas recurren y no tienen esa respuesta de parte de las instituciones comprometidas. Compromete a varias instituciones del sector público, como ser el Poder Judicial, Ministerio de la Defensa Pública, obviamente el Ministerio Público, Secretaría de Acción Social, y también se extiende no solamente al ámbito público, sino también al ámbito privado. Lo que tiene de suma importancia es que tiene un último capítulo que establece como tipo penal el feminicidio, y el feminicidio considerado como la muerte violenta de mujeres por su condición de tal, y enumera 6 incisos dentro de los cuales podemos individualizar el feminicidio o muerte violenta por cuestiones del vínculo, o decir un feminicidio íntimo, que es decir aquel, ¿verdad?, ocasionado por la pareja, expareja o con quien tuviera alguna vez en un tiempo presente o pasado algún tipo de relación sentimental, y inclusive el que no llega a ser íntimo, sino ocasionado, ¿verdad?, por la negación de la víctima a tener o restablecer una relación. En ese sentido, no se puede considerar ya, ¿verdad?, un homicidio agravado en razón del vínculo, como sí está previsto en el Código Penal, en el artículo 105, inciso primero, que habla de un homicidio en razón del vínculo por ser el cónyuge o por ser el hijo o por ser el padre, sino que la causal o la motivación es muy distinta, es por la condición de tal, es decir, por esa estructura desigual, asimétrica, ¿verdad?, que impera en nuestra construcción cultural, que hace que hay un
ser superior, que es lo masculino, que es el hombre, y un inferior o sometido a esa superioridad, que es lo femenino. Es una estructura cultural desigual que viene de un sistema patriarcal donde todo está dirigido hacia lo que es lo masculino o el hombre. Y la mujer resignada, ¿verdad?, a ser, ¿verdad?, a ser inferior, ¿verdad?, por lo cual eso se ve en todas las áreas, desde la parte de que tiene que ver con la educación hasta lo que le compromete o le asigna a la mujer al sector familiar y al hombre al sector público. Es decir, por ejemplo, las tareas del hogar son principalmente designadas mentalmente, nuestra estructura mental le corresponde a la mujer, lo que es el cuidado de los hijos, lo que es la tarea doméstica. Sin embargo, al hombre culturalmente le está designado el rol de ser el proveedor, ¿verdad?, de ser el fuerte, ¿verdad?, sobre una estructura desigual. ¿Y por qué te hablo desigual? Porque la propia Constitución prevé como un principio la igualdad entre el hombre y la mujer. Sin embargo, eso continúa siendo lírico desde que no se ve, ¿verdad?, contemplado en distintos estamentos del sector público y privado. Y también, ¿por qué no decirlo?, de que las principales víctimas de violencia son las mujeres, lo cual no quiere decir que no haya hombres víctimas de violencia, pero sí no en las mismas cifras que lo son las mujeres. Y si te hablo de cifras, te puedo hablar de las cifras que manejamos desde el Ministerio Público, desde la unidad especializada. ¿Cuáles son? Bueno, la unidad especializada de lucha contra la violencia familiar tiene una política con perspectiva de género en la investigación de los hechos que llegan a nuestros conocimientos. Empezó a operar el 21 de noviembre, estamos a semanas de cumplir un año y hemos alcanzado las 3.000 denuncias. Somos 3 fiscales encargadas de 3.000 denuncias que llegan a nuestro conocimiento, donde podemos decirte que de 10, 8 son víctimas mujeres, ¿verdad?, en situaciones de pareja o expareja. Tenemos un equipo técnico conformado por 3 psicólogas forenses y también se incorporó hace menos de un mes una trabajadora social. Manejamos un protocolo de investigación con perspectiva de género, ¿verdad?, que lo trabajamos con el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y la Comandancia y el Ministerio del Interior. Y trabajamos intersectorialmente, formamos parte también de distintas mesas de trabajo y si bien la función del Ministerio Público es de persecución penal, es decir, perseguir, ¿verdad?, representar ante el órgano jurisdiccional a la sociedad, ¿verdad?, por un hecho que sea considerado penalmente relevante, es decir, que merezca una sanción, y dentro de eso está, como te digo, el feminicidio, está la violencia intrafamiliar, está la coacción sexual y violación, el abuso sexual en niñas y adolescentes, la coacción, ¿verdad? Son tipos penales donde nosotros intervenimos, ¿verdad?, de oficio, y en ese sentido lo que busca el Ministerio Público es, una vez acreditada la existencia del hecho, la individualización del partícipe, la búsqueda de una sanción, ¿verdad?, por parte de un tribunal de sentencia, ¿verdad?, de conformidad a lo que establece nuestra ley penal y procesal penal. Fiscal, dígame, esto es nuevito todavía. Sí. Esto desde el 2016 se ha comenzado a implementar desde el año 2017, es decir, tiene 2 años y un poquito más tal vez. ¿Ha cambiado en algo el ambiente gracias a esto, que se adecua realmente a necesidades flagrantes que tiene nuestra sociedad? Todo lo que dice usted es muy válido, es muy real, es muy cierto, de la idiosincrasia en la que se desenvuelve nuestra colectividad. Así que se ha traspasado esto al desempeño, a la denuncia, qué sé yo, más mujeres pierden el miedo de acercarse hasta los lugares donde se pueden llevar efectivamente sus denuncias. ¿Se ha notado eso? Sí, totalmente, ¿verdad? Nosotros como Ministerio Público, desde la apertura de la especializada,
tenemos denuncias de mujeres que obviamente nos dicen no es la primera vez que sucede, pero nunca antes yo había denunciado. Entonces Y le vos te preguntamos, ¿por qué ¿por denuncias qué ahora? no denunciabas antes? Y ¿Por qué ahí ahora? voy, esa es la respuesta, ¿verdad? Me dicen porque vi por los medios de prensa de que ahora hay una ley para mujeres y vi también que hay una unidad especializada que nos atiende. ¿Dónde queda todavía la confusión en que recurren al Ministerio Público para todo? ¿Verdad? Y no necesariamente todo es penal. Por eso es muy importante el trabajo intersectorial que hacemos con la Secretaría de Género del Poder Judicial, que está encargada de la capacitación a los juzgados de paz. ¿Por qué? Porque los juzgados de paz son quienes tienen la facultad, por imperio de esta ley, de dar medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia. Es decir, yo lo que tengo que hacer como Ministerio Público es persecución penal, pero la protección viene a través de los juzgados de paz con las medidas de protección que están contempladas en el artículo 43 de esta ley. Antes de venir acá estuve en conversación con la ministra de la Mujer, que justamente eso es lo bueno que tienen estas mesas de trabajo. Todas estamos empoderadas con un mismo objetivo, ¿verdad? Y el Ministerio Público, sin ser un órgano de prevención, se suma a las políticas de prevención al participar en estas mesas de trabajo. Y me refería la ministra de la Mujer de que ha disminuido el número de feminicidios en proporción con el número que teníamos en esta misma fecha hace un año. Hay 17, Se ha reducido. Quiero hacer un parate ahí. reducido, sí, sí. Quiere decir que para este año se manejaba una cifra mucho mayor de feminicidios con relación a este año. Me decía ella que hay 17 menos feminicidios que lo que habría un año atrás, ¿verdad?, en esta misma época. Y no te digo tampoco que es un dato para festejar, ¿verdad? Porque de hecho que esto no debería existir. Lo que sí nos refleja que hay una sensibilización del tema, ¿verdad?, en la sociedad. Hay un mayor empoderamiento de las mujeres. Antes había las cifras negras, manejábamos cifras, otras que no se denunciaban, hoy se denuncia, ¿verdad? Hoy el vecino también que ve en su barrio, ¿verdad?, una situación de violencia, se anima, llama al 911, se constituye la policía, hay un trabajo, tuvimos reuniones con los comisarios, ¿verdad?, de las distintas comisarías. Quiero aclarar que esta unidad especializada responde a una política pública, un compromiso nacional e internacional del Ministerio Público, ¿verdad?, que tiene ante la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que recientemente se reunió en asamblea, y entonces son políticas también de orden internacional. ¿Por qué? Porque el Estado se comprometió al suscribir las convenciones de CEDAW y de Belén do Pará, ¿verdad?, a erradicar, prevenir y sancionar la violencia de las cuales son víctimas las mujeres. Acá nos metieron un zócalo especial, también se ha fijado, fiscala, donde nos pone el número 137, que es el número que pueden utilizar también las personas para hacer su denuncia. El nombre de la campaña que está acá, Violencia Cero, ¿verdad? Y el color naranja, que identifica este mes, lo que es, ¿verdad?, de la violencia contra las mujeres. Y quiero sumar a estas líneas, esta es una línea gratuita del Ministerio de la Mujer, ¿verdad?, que funciona 24 horas. También está el 147 cuando se trate de menores de edad, que es del Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia, y sin duda también les pido que llamen al 911, porque a veces llaman a la Fiscalía, pero realmente los que tienen que intervenir cuando está en flagrante comisión el hecho es la policía, es la comisaría más cercana, ¿verdad? Entonces que llamen al 911 para que se constituyan ante el mayor indicio de que se estaría cometiendo un hecho. Tal vez estaríamos salvando vidas en ese momento si la sociedad, si los vecinos, si los familiares se comprometen y tienen conocimiento. Cualquier persona cercana al hecho. Es una obligación. Sí. Eso también quiero dejar. Por el Código Procesal Penal es una obligación denunciar. Todo aquel que tenga conocimiento de la existencia de un hecho punible tiene la obligación de denunciar. ¿Por qué? Porque la omisión de denunciar un hecho punible es también un hecho punible. Igualmente grave. Merece una sanción penal. Fíjala, por último, una persona, ¿dónde puede encontrar este material? Ya sea en físico o digitalmente. Está en las páginas web, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer. Uno entra a la página del Ministerio de la Mujer, encuentra este material. También de la sociedad civil está Decidamos,
tienen el mismo material, incluso te bajan en PDF. Es importantísimo Basta conocerlo, darle una ojeada. googlear, ¿verdad? Y es muy importante que toda la sociedad sepa el compromiso que tienen las instituciones, ¿verdad? Que también somos pasibles, ¿verdad?, de algún tipo de sanción cuando no cumplimos con lo que establece esta ley. Fiscala, le agradecemos la visita. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto realmente poder conversar con usted. Tal vez tiene tiempo más adelante y seguimos hablando de esto, que es el 25, el día entonces en el que vamos a hacer principalmente énfasis a todo lo que involucra a la protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia. Así que una vez más, muchas gracias por la visita, fiscala. Muchas gracias, muchas gracias. Encantados realmente. Vamos al desarrollo de más informaciones. Hablaremos a continuación del gobierno nacional que inauguró el asfaltado del tramo Paraguarí al Pasa Zapucay, que beneficiará a unos 36